Las proteínas son claves para el funcionamiento del cerebro y para el estado de ánimo, porque es que la proteína hace parte de las hormonas como es la tiroxina, su participación en el sistema inmunológico. La falta de sueño es una de las causas fundamentales para la destrucción de proteína. Hoy vamos a hablar acerca del maravilloso mundo de las proteínas. Y digo que maravilloso mundo de las proteínas es porque son unas estructuras que hacen parte de todos los seres vivos que conocemos. Las proteínas no solo están en los mamíferos, están también en las plantas. Y por eso el origen de las proteínas no necesariamente es de origen animal. Y eso es algo de lo que vamos a revisar y entender el día de hoy. Vamos a mirar las 5 principales fuentes de proteína vegetal y cómo son tan valiosas como las proteínas de origen animal. Muchos de los mitos que hemos tenido sobre las proteínas es que estas provienen solo de fuentes animales, pero no es cierto, también provienen de fuentes vegetales. Más aún, hay vegetales que contienen la totalidad de los aminoácidos esenciales que requiere nuestro organismo para su correcto funcionamiento y que no se forman dentro del cuerpo. Por eso los llamamos aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos esenciales son un total de 9, que más adelante hablaremos de ellos. ¿Cuál es la importancia en general de las proteínas? Básicamente es que las proteínas son la parte fundamental, la estructura con la que se construye nuestro cuerpo. Las proteínas las necesitamos para construir los músculos, para construir los huesos, para construir el pelo, los órganos internos como el corazón o los riñones o los intestinos, y también las necesitamos para formar estructuras como las enzimas o para formar las paredes celulares, para formar la mitocondria de la célula, para formar el ADN celular. Esa es la importancia de consumir proteínas. También debemos saber que las proteínas hacen el proceso de mantenimiento y reparación de todos nuestros tejidos. Constantemente estamos sometidos al estrés por la luz, por el ejercicio, por la contaminación ambiental. Esto hace que constantemente necesitemos reparar nuestros tejidos. La falta de sueño es una de las causas fundamentales para la destrucción de proteína. Por eso es importante cuidar nuestro sueño y alimentarnos muy bien. Después de los 35, 40 años, los seres humanos tendemos a ir perdiendo nuestra masa muscular, ir perdiendo proteína por la actividad física, por cambios de la dieta. Es muy importante que hagamos conciencia de eso para poder mantener un nivel de salud adecuado y llegar a una edad avanzada lo mejor posible. Otra parte muy importante de las proteínas es su participación en el sistema inmunológico, en ese sistema de defensas donde se forman sustancias que nos protegen de estar constantemente enfermos, pero que también hacen una regulación para no tener una respuesta exagerada cuando ya se producen y no generar procesos alérgicos por situaciones, circunstancias o alimentos que no nos deberían ocasionar esto. Adicionalmente, regulan el metabolismo y las hormonas. ¿Qué quiere decir esto? Es la velocidad a la cual nuestro organismo funciona. No tengamos una función acelerada ni una función lenta, sino una velocidad de todos nuestros procesos celulares de una manera adecuada que nos permita tener un bienestar integral y estar sanos, sentirnos vitales sin sentirnos acelerados, o tampoco sentirnos como lentos, como que se nos está agotando la batería. Porque es que la proteína hace parte de las hormonas como es la tiroxina, que es la que regula esa velocidad metabólica, y hace parte también de la insulina, que es otra hormona que es la encargada de transportar los azúcares que consumimos en la dieta a diferentes áreas del cuerpo para almacenarlo en el hígado como glucógeno y en otros tejidos como grasas. Entonces la proteína, aunque no creamos, también interviene en estos procesos. Por eso es muy importante el consumo de la proteína. Adicionalmente, cuando nos alimentamos con proteína, eso genera mayor saciedad y la liberación de energía que nos da es una energía más estable, más permanente.
no hace picos de liberación de energía, como si sucede con otro tipo de alimentos. Las proteínas son claves para el funcionamiento del cerebro y para el estado de ánimo. Nos ayuda a producir neuropéptidos, que son proteínas, pero de menos de 100 aminoácidos, por eso los llamamos neuropéptidos, como la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, que son neurotransmisores, son sustancias que al interior de nuestras células cerebrales transportan otras sustancias y llevan mensajes para que nuestro cerebro funcione de manera adecuada. La carencia de una sustancia de estas, o el exceso de una sustancia de esas, o el bloqueo de los receptores de esas sustancias, altera el funcionamiento de nuestro cerebro y altera nuestro estado de ánimo. Podemos sentirnos deprimidos, podemos sentirnos ansiosos, y simplemente puede ser un trastorno de la dieta, que no estamos consumiendo las proteínas adecuadas o que tenemos carencia de algún aminoácido esencial o de otras sustancias que veremos más adelante. Otra función importante de las proteínas es que ayudan a controlar el azúcar en la sangre. Por lo que les explicaba ahorita, ellas reducen los picos de la glucosa, aumentan la saciedad. Cuando hacemos un almuerzo que tiene una buena fuente proteica, nos sentimos llenos la mayor parte del tiempo. Entonces no estamos comiendo constantemente, no estamos comiendo a deshoras, porque cada que nosotros consumimos un alimento se genera un disparo de insulina, y cada que hay un disparo de insulina es un estímulo para generar un estrés metabólico y para que en el tiempo se genere un proceso que nosotros llamamos inflamación. Es una inflamación generalizada en todo el cuerpo. Adicionalmente, este consumo de proteínas nos rebaja los antojos. A veces comemos simplemente por comer y no porque realmente tengamos la necesidad de comer o estemos sintiendo hambre. Este consumo de proteínas de una manera adecuada en nuestras dietas ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, y previene la resistencia a la insulina y el sobrepeso. Cuando van pasando los años y tenemos una vida más sedentaria, nuestro cuerpo empieza a almacenar grasa. Cuando uno tiene exceso de grasa en el cuerpo, hay una intolerancia a la insulina, así la llamamos. Lo que hace que cada vez requerimos más cantidad de insulina para poder transportar los azúcares que consumimos en nuestra dieta. Y como requerimos de más insulina, se genera un círculo vicioso en el que se produce más insulina, se produce más inflamación metabólica y vuelve a requerirse más insulina para poder asimilar los alimentos. Otra parte importante es la energía sostenida, que le he mencionado varias veces ya, porque cuando nosotros consumimos la proteína, no es lo mismo que los carbohidratos, que algunos de ellos nos liberan la energía de manera instantánea y hacen picos. No, aquí la liberación es lenta, es sostenida y evitan la fatiga, evitan que nos sintamos más cansados, y por eso hay algunos almuerzos, comidas que cuando los consumimos quedamos muy llenos, pero a la hora estamos otra vez con hambre, estamos con deseos de comer algo más. No así cuando consumimos una buena fuente proteica en las diferentes horas de alimentación. Otra función muy importante de las proteínas es que reparan y mantienen la integridad celular. La estructura de la célula, sus membranas, su estructura de los núcleos, su estructura para mantenerse y conservar y contrarrestar el estrés oxidativo y regenerarse, es basada en el soporte proteico. Sin proteínas es imposible controlar el estrés oxidativo, así consumamos antioxidantes, porque además de evitar el estrés debemos reparar lo que se alcanza a dañar a nivel celular. Y finalmente son fundamentales en el proceso de envejecimiento. Cuando nosotros avanzamos en la edad y empezamos a perder masa muscular, ese es uno de los primeros síntomas de envejecimiento. Si nosotros observamos dos personas de avanzada, ambas con la misma edad, y si una tiene mejor masa muscular que la otra, esa persona la vamos a ver más vital, la vamos a ver con más capacidad de desarrollar actividades, de ser autónoma, de tener una vida de mejor calidad. Si nosotros permitimos que nuestros grupos musculares se vayan atrofiando y vayan perdiendo masa muscular, ¿qué vamos a notar? Que nuestra calidad de vida se pierde, que se deteriora la forma como vivimos, que cada vez dependemos más de otras personas. Por eso es muy importante tener una buena dieta acompañada de un ejercicio
que nos ayude a conservar una masa muscular el mayor tiempo posible de nuestras vidas. No solo importa cuánta proteína consumimos, es muy importante también la calidad y el perfil de aminoácidos. Cuando hablábamos ahora de que los vegetales también son fuente importante de proteína, hay que tener en cuenta que no son todos los vegetales. Bien, los vegetales no solo nos aportan proteína y nos aportan antioxidantes, y nos aportan vitaminas, y nos aportan minerales, es fundamental que estos vegetales nos aporten los 9 aminoácidos esenciales. De no ser así, tenemos que recurrir a suplementar la dieta. ¿Por qué? Porque esos aminoácidos esenciales, como su nombre los dice, el organismo no tiene la capacidad de formarlos. Entonces deben ser ingeridos en la dieta. Los otros aminoácidos, los que no son esenciales, esos sí los podemos formar dentro de nuestro organismo con la alimentación, con muchas otras sustancias que el organismo es capaz de formarlos para con esos aminoácidos generar las diferentes proteínas que requiere nuestro cuerpo. De esta manera, es muy importante saber cuáles son esos 5 vegetales o proteínas de origen vegetal que son completos, que tienen todos los aminoácidos esenciales y que permiten un correcto funcionamiento. La primera proteína vegetal de la que vamos a hablar es la soya. La soya es un alimento que ha acompañado a la humanidad hace muchísimos años, que en Oriente es de un gran consumo, que tiene muchos mitos alrededor de ella, pero que realmente la soya es muy valiosa. Cuando nosotros consumimos soya, consumimos la totalidad de los aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos esenciales son muy importantes porque vienen en la soya acompañados de fibra, que es un nutriente para la microbiota intestinal, que después vamos a hablar de ella. Es muy importante porque también tiene calcio, porque tiene hierro, porque tiene excelente aporte de fibra no soluble que ayuda en los procesos digestivos, aumentando el volumen de la materia fecal. Es altísima en lesina, que es una de las aminoácidos esenciales en el organismo, y tiene un antioxidante que son las isoflavonas, que hablaremos de ella en otro capítulo. Lo recomendado de consumir de proteína de soya en la semana unas 2 o 3 veces, entre 100 y 150 gramos de proteína de soya. Eso sería una excelente fuente de proteína para completar otros alimentos. El segundo vegetal del que vamos a hablar hoy es la quinoa, muy conocida en Sudamérica y que se utiliza en gran variedad de platos hoy día y que algunos la están utilizando para reemplazar el arroz. Tiene un perfil completo de aminoácidos, al igual que la soya tiene todos los aminoácidos esenciales, pero además es rica en magnesio y antioxidantes, fácil de digerir, y nos recomiendan consumir media taza de quinoa 2 o 3 veces por semana. La forma adecuada de consumir la quinoa es remojándola 3 o 4 horas para quitar un antinutriente que son las saponinas, que son unas sustancias que le dan un sabor amargo a la quinoa, pero adicionalmente atrapan otros nutrientes. Y por eso esas saponinas están clasificadas en los antinutrientes que veremos otro día. Es muy importante entender que esas dos no son las únicas. Hay otras plantas, otros vegetales, como el amaranto, que muy poca gente lo conoce. El amaranto también tiene todos los aminoácidos esenciales y es alto en lisina, un aminoácido fundamental, rico en calcio, en hierro, en magnesio, excelente para generar energía y recuperación muscular. También nos recomiendan consumir media taza 2 o 3 veces por semana. Se debe preparar, debe llevar un proceso también de remojarse en agua y después puede someterse a ser hervido o cocinado para quitarle los antinutrientes y después mezclarlo con lo que nosotros deseemos consumir. Hay un cuarto vegetal que muchas veces lo hemos utilizado de forma decorativa, pero que también tiene todos los aminoácidos esenciales, que son las semillas de chía. Estas semillas de chía es muy importante que le hagamos unos muy buenos procesos antes de consumirla para quitar los antinutrientes, y esa forma es ponerlas en agua el día anterior y al día siguiente
las podemos o cocinar o las podemos tostar y agregarla a las ensaladas o al arroz o a lo que queramos consumir. También esos 9 aminoácidos esenciales las acompañan de omega 3 y omega 6 de una forma balanceada. Estos omegas son fundamentales en la dieta. Una cosa muy importante que no les he dicho de las proteínas de origen vegetal es que, a diferencia de las proteínas de origen animal, no tienen colesterol, que no es totalmente malo, pero que cuando tenemos un consumo excesivo de colesterol empieza a afectar nuestro sistema cardiovascular. La recomendación de semillas de chía son 2 o 3 cucharadas, unas 3 o 4 veces por semana. De esta forma estaríamos con varias fuentes de proteína vegetal aportando a nuestra dieta para no depender únicamente de la proteína animal. Máxime que hoy día el consumo de alimentos ultraprocesados nos restringe la ingesta no solo de proteínas que a veces vienen en estos alimentos, sino que nos restringen la ingesta de fibra, de vitamina, de minerales y de sustancias que necesita el organismo y no solo de proteínas. Entonces, las fuentes proteicas de origen vegetal son muy completas. Si bien tienen una carencia, que es las vitaminas del complejo B, vamos a ver más adelante cómo suplementarlas, que ese es como el plus que tendrían las proteínas de origen animal frente a las de origen vegetal. Porque si hablamos de la vitamina K y la vitamina E, ellas también se pueden formar como posbióticos por la flora intestinal después de consumir fibra. Otros planta tenemos, hay una que es una fruta, es un vegetal que es una fruta, que es el aguacate. El aguacate es sorprendente. Si bien no es una alta fuente de proteína, sí contiene todos los aminoácidos esenciales y es una fruta excepcional porque tiene muy buenas características de omegas, tiene antioxidantes, tiene fibra, tiene potasio. El aguacate lo vamos a ver en casi todas las dietas recomendado por todos sus beneficios. Es un vegetal que no tiene antinutrientes. Los antinutrientes del aguacate se encuentran en la semilla y no en la carnosidad, que es lo que consumimos. El aguacate lo podemos consumir medio aguacate o un aguacate diario casi todos los días. El aguacate no debería faltar en nuestra alimentación diaria. Por eso es muy importante que tengamos conocimiento de esto. Finalmente, podríamos decir que deberíamos consumir entre 2 y 3 porciones de cada uno de estos vegetales de los que hemos hablado hoy, teniendo en cuenta de procesarlos de manera adecuada. Cuando hablamos de la soya tiene una ventaja, y es que en nuestro medio no solo encontramos semillas de soya, sino que encontramos la soya procesada, texturizada que llamamos. Hay diferentes marcas en el mercado que hacen que sea más fácil de manejarla, porque solo necesitamos cocinarla un poco y después saborizarla con especias, con aliños y complementar o ensaladas de vegetales o ensaladas de frutas y consumir la soya de esta manera. Las otras que hablamos, como la quinoa, el amaranto, la semilla de chía, hay que remojarlas mínimo 3-4 horas, lo ideal es de un día para otro, y después someterla a procesos de cocción, ojalá en una olla a presión, o dejarlas hervir bastante tiempo. Esto nos garantiza que la cantidad de aminoácidos esenciales que tiene cada una de estas sustancias nos permita asimilarlo de la mejor manera y lograr que nuestro organismo esté recibiendo el aporte proteico que requiere. Los invito a que nos estén siguiendo en el canal. Estaremos hablando de muchos otros temas. El próximo será los carbohidratos y el objetivo es darles un conocimiento básico en un lenguaje que sea entendible y que todos podamos beneficiarnos de esto, de cómo alimentarnos de una manera saludable y sin mitos y basados en la ciencia. Les agradezco muchísimo este tiempo. Si consideran de utilidad lo que les he contado, los invito a suscribirse al canal. Estaremos trayendo más información de una manera clara, con soporte científico y en un lenguaje que sea entendible para las personas, para que puedan beneficiarse de él. Suscríbanse al canal y acompáñenos en el próximo video. Vayan a la descripción del video donde encontrarán todas las fuentes bibliográficas